Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Voy a disculpar con el tema, licenciado Roger. Me mandó un mensaje, ¿no? Hace rato, bueno, antes de la madrugada, y me pidió que trabajemos estos 2 días más. Trabajamos este día jueves y viernes, ¿ya? Él va a trabajar con ustedes el sábado, me pidió, porque se le presentaron algunos inconvenientes. Tiene que ir de muestreo, me dijo, y trabajemos estas 2 clases más, ¿ya? Es debido a eso que tardé un poquito en conectarme, ya la verdad no tenía planificado pasar clases con ustedes el día de hoy. Bueno, sin más que no esté, no lo siguiente que vamos a proceder es a continuar trabajando ya. Vamos a hablar un poquito, chicos, lo que es la parte de en reacciones, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de reacciones. Vamos a entrar a un nuevo capítulo que es muy interesante. Vamos a hablar un poco. Es algo teórico, pero vamos a entrar rápidamente a lo que es la parte de reacciones. ¿Se me puede escuchar, por favor? Sí, se escucha, sí. Ya, perfecto. Entonces, la parte, que es la parte de reacciones químicas. Ya vamos a entrar aquí a lo que es la parte de reacciones químicas. El enfoque es básicamente que nosotros, chicos, nos basamos básicamente para esto, en esa parte de las reacciones. Tenemos un enfoque nosotros un poquito diferenciado a lo que trabajan otros docentes, ¿no? Tenemos un enfoque un poco más general. ¿A qué me refiero? Generalmente, chicos, en este tipo de enfoque, nosotros no hacemos un análisis tan macro. Nosotros básicamente lo que nos dedicamos más es ¿no? a observar básicamente la interacción entre dos moléculas para determinar qué producto nos va a formar. Ya eso me tiene que quedar clarísimo. A ver, vamos a comenzar a trabajar con la parte de reacciones químicas. Vamos a trabajar entonces, ¿no? Hay reacciones, generalmente, las reacciones que más frecuentemente tenemos son las reacciones. Hay reacciones de sustitución. Vamos a comenzar con eso, ¿no? Bueno, las reacciones generalmente van por se producen, ¿no? Por rupturas heterolíticas. Se producen por rupturas homolíticas. Generalmente, chicos, en ese tipo de reacciones, ¿no? Mayoría de las reacciones en química orgánica básicamente siguen un mecanismo en el cual inicialmente yo me puedo guiar por una ruptura heterolítica, ¿ya? Una que otra va por un mecanismo en el cual yo puedo guiarme por una ruptura homolítica. Por ejemplo, cuando yo hablo de una ruptura homolítica, hablo de los tipos de reacciones radicalares. Por ejemplo, una reacción que sigue una ruptura del tipo homolítico es una reacción de sustitución radicalar. Una reacción que sigue una ruptura del tipo eh, heterolítico, por ejemplo, son las reacciones de sustitución. Son reacciones de sustitución. ¿Bien? Es algo muy característico para nosotros tratar de entender un poquito lo que es la parte de reacciones. Las reacciones más frecuentes, las que más se llevan a cabo, las que un poquito me ayudan bastante a tratar de entender son las rupturas homolíticas, perdón, heterolíticas. Aquí falta la T, por favor. Heterolíticas ustedes lo van a poner. No lo puse completo. Y las rupturas homolíticas, ¿no? Que básicamente son las que forman radicales libres. Ahora, un poquito las rupturas homolíticas no son rupturas tan claras, por lo menos cuando ustedes están comenzando a trabajar en esa parte química orgánica, una ruptura homolítica no es una ruptura clara, ¿a qué me refiero? Un poco compleja. ¿Por qué una ruptura heterolítica un poco más sencilla de entenderla debido a que se me forman cadenas formales? ¿Ya? Al margen de estas reacciones también existen algunas reacciones que son las reacciones de adición. Reacciones de adición. Y rápidamente nos siguen las reacciones de adición, reacciones de eliminación. Ya tenemos reacciones de adición y reacciones de eliminación. Me tiene que quedar clarísimo este punto, por favor. Ya nuevamente en este tema de las reacciones químicas, tengo reacciones que siguen rupturas heterolíticas, reacciones que siguen rupturas homolíticas y las que son rupturas heterolíticas, como les he mencionado, básicamente me forman carbaniones y me forman carbocationes. Son los intermediarios más frecuentes, ¿no? Las que generalmente son las rupturas heterolíticas me pueden formar una de dos.
¿no? Podemos tener la formación de un carbanión, que es un poco una especie poco frecuente, o podemos tener la formación de un carbocatión, ¿no? Podemos tener la formación de un carbanión, es muy poco frecuente, podemos tener la formación de un carbocatión. Clarísimo. Ahora, en esas reacciones de adición, generalmente las reacciones de adición, ¿dónde se producen, chicos? Las reacciones de adición básicamente se producen al doble enlace. Básicamente se produce un triple enlace. ¿No? Hablando un poquito de lo que son las reacciones de eliminación, una reacción de eliminación frecuente, donde generalmente se producen reacciones de eliminación. Las reacciones de eliminación generalmente se producen en cualquier molécula que puede tener puede tener enlaces sigma o solamente puede tener enlaces pi. Eso me tiene que quedar clarísimo, ¿ya? Independientemente de la molécula, si tiene enlace sigma o pi, en una reacción de eliminación básicamente ¿qué ocurre? Si la molécula tiene un enlace sigma, lo que generalmente llega a pasar, hay eliminación de grupos y me forma un enlace pi, o sea, un doble enlace. Y si la molécula de entrada ya tiene un enlace sigma, un enlace pi, o sea, ya tiene un doble enlace, con una reacción de eliminación yo voy a generar un tercer o un triple enlace, o sea, un segundo enlace pi, ¿no? Generalmente las reacciones de eliminación se forman, y vamos a establecer, se forman dobles y triples enlaces. ¿No? Se forman dobles y triples enlaces. Algo frecuente para todos estos señores, tanto para cualquiera de estas reacciones, eh, siempre se forma el intermediario, siempre tiene que formarse el intermediario más estable. Siempre tiene que formarse el intermediario más estable. Es indispensable para una reacción química, ¿ya? Siempre debe formarse el intermediario más estable. Por favor, una consulta desde ese punto. Cuando yo me refiero a que se forme el intermediario más estable, en, en el transcurso del mecanismo, que yo, un ejemplo, que yo tenga la posibilidad de liberar un carbocatión secundario, un carbocatión terciario, un carbocatión bencínico, es siempre una mayor probabilidad a que yo libere un carbocatión nulario, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es importante tratar de estudiar el tema de la estabilidad de algunas moléculas para poder comprender un poco más a fondo. ¿Ya? Pero por eso estamos entrando con esta pequeña introducción de lo que es la parte de reacciones químicas, ¿no? Una consulta, por favor. Buenos días, Saúl. Sí, yo tengo una consulta. No entendí muy bien la diferencia entre unas reacciones de adición y reacciones de eliminación. Ah, ya, ya. A ver, ahorita vamos a trabajar con ejemplos para que no nos perdamos. Las reacciones de adición básicamente son reacciones donde yo adiciono, entre comillas, adiciono átomos. ¿A dónde lo adiciono? Átomos. Adiciono átomos al doble o al triple enlace. ¿Ya? Un ejemplo clásico son las reacciones que tienen la notación del tipo Markovnikov. Yo hablo de una reacción de adición al doble enlace, estoy hablando de una reacción de tratar de eliminar un enlace pi. Imagínense, a ver, un ejemplo más frecuente para trabajar una reacción de adición, por ejemplo, es un alqueno. ¿Ya? Básicamente, para que yo pueda emplear una reacción de adición, ¿qué debe pasar? Aquí puede ser a un doble o triple enlace, perfecto. En una reacción de adición, imagínense, yo generalmente puedo utilizar un alqueno, puedo utilizar en presencia de ácido clorhídrico. Y en una reacción de adición, ¿qué es lo que yo realizo? Ojo con esto, en las reacciones de adición básicamente se elimina, bueno, no se elimina, ¿no? En una reacción básicamente lo que generalmente se hace, los átomos se adicionan al doble enlace. O sea, ¿qué significa que se adicionan al doble enlace? Básicamente que un enlace pi va a desaparecer y se me va a formar un enlace sigma, ¿no? Porque miren, el producto de esta reacción generalmente me causa esto. Con esto nos vamos a cortar un poco mejor. Fíjense muy bien. Por ejemplo, este es el producto más clásico de una reacción de adición. Esta es la reacción de adición más frecuente que ocurre en química orgánica. Esa reacción se la denomina un ejemplo, se la denomina reacción del tipo Markovnikov, ¿ya? ¿Qué es lo que yo hago básicamente? Adiciono todo el ácido clorhídrico aquí, al doble enlace. Todo el ácido clorhídrico procedo a adicionar al doble enlace. La adición del doble enlace se me produce ese nuevo producto, que es un, si se dan cuenta, de un alqueno, de una molécula con un doble enlace básicamente, que es lo que yo hago. Trato de pasar una molécula con un enlace simple, un enlace sigma, nada más. Ahora, cuando trabajo con una reacción de eliminación,
pasa todo lo contrario, ¿no? En las reacciones de eliminación voy a utilizar un ejemplo X. Fíjense muy bien, en una reacción de eliminación que ocurre. Aquí le voy a poner X. X es un átomo diferente al átomo de hidrógeno. Por ejemplo, las reacciones más frecuentes de eliminación puede ser la eliminación E1, una eliminación unimolecular o una eliminación bimolecular de segundo orden. ¿Ya? Estas son las reacciones más frecuentes que pueden ocurrir para esa clase de reacciones. Por ejemplo, fíjense, en química orgánica, chicos, hay un montón de reacciones, ¿no? Lo importante es tratar de comprender para tratar de ubicarnos en el tema del mecanismo. Por ejemplo, voy a poner aquí un compuesto, voy a poner un oxidrilo, ¿ya? Voy a poner un oxidrilo negativo. Miren, en una reacción de eliminación se forman dobles o triples enlaces. ¿Debido a qué? ¿No? Debido a que hay, en este caso, en muchos casos, hay la eliminación de átomos. ¿Para qué? Para formar un doble enlace. ¿Cómo se produce esa eliminación de los átomos? Dependerá mucho si se forma por estados de transición o se forma intermediarios. Es por eso que es importante tratar de entender la estabilidad de un intermediario, que es lo que vamos a tener más adelante. Ya vamos a tocar cada una de estas reacciones, no se preocupen. Bueno, por lo menos vamos a tocar conmigo las reacciones de sustitución y las de eliminación de entrada. O sea, el día de hoy vamos a tocar lo que es una reacción de sustitución, vamos a hablar de lo que son las reacciones de eliminación. Ya lo más probable es que si es lo que Lisen Roger dice, ustedes ya van a hablar con las reacciones de adición y van a hablar un poquito de las reacciones de sustitución radicalar. Por ejemplo, cuando una molécula tiene muy complicado determinar su reactividad, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver los alcanos. Ustedes saben muy bien que los alcanos en gran mayoría tienen un momento dipolar igual a cero. ¿Sí o no que tienen un momento dipolar a cero? ¿Tienen un momento dipolar a cero los alcanos, sí o no, chicos? En gran parte de la mayoría, ¿sí o no? ¿Tienen o no tienen? ¿Qué significa que una molécula tenga un momento dipolar a cero? Hay un momento dipolar igual a cero, chicos. ¿Qué significa que una molécula tenga un momento dipolar igual a cero? Que una molécula orgánica tenga un momento dipolar a cero significa que la molécula uno es apolar y como siguiente punto, la molécula muy complicada no puede, generalmente muy complicadamente, no va a tener reactividad. Y cuando las moléculas en gran parte no tienen reactividad, ocurre algo interesante que es que las rupturas homolíticas me ayudan a entender eso, ¿no? Cuando una molécula no tiene reactividad, como los alcanos, una ruptura homolítica es la ruptura más frecuente que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ustedes no van a poder establecer ni las cargas parciales, no van a poder determinar cuál es el átomo más electronegativo. ¿Por qué? Porque su múltiplo es igual a cero. O sea, hay átomos que presentan la misma electronegatividad. Debido a eso, yo debo tratar en muchos puntos buscar una ruptura homolítica, ¿ya? Que es lo que van a ver más adelante. Las rupturas heterolíticas son un poco más claras, son las que la mayoría adopta, debido a que hay una situación muy interesante que es el tema de que se forman cargas positivas y cargas negativas. Y trabajar con ese tipo de cargas formales no es mucho más sencillo que trabajar moléculas sin carga, como los radicales libres. ¿Ya? Ahora, en las reacciones de adición, generalmente, cuando adicionan estos átomos, igual se llegan a formar cargas, ¿no? ¿No? Pero no hay una ruptura del tal. Lo único que produce aquí es una adición de ambos átomos de hidrógeno como de cloro al doble enlace, o sea, lo adiciono al doble enlace y básicamente elimino al adicionar el doble enlace desaparece y se me forma un nuevo compuesto que tiene solamente enlace sigma. Esto es cuando ocurre en un alqueno. Pero cuando trabaja una reacción de eliminación, ¿qué es lo que se produce? Se produce la eliminación de átomos de una molécula. ¿Para qué? Para formar básicamente un doble o triple enlace, ¿no? Básicamente yo genero enlaces dobles que son enlaces pi. ¿Cómo ocurre eso, por ejemplo? Por ejemplo, esa molécula para que haya una reacción de eliminación tiene que haber una fuerte polarización de un enlace. Por ejemplo, puede ser entre el carbono y un halógeno, ¿no? El halógeno, debido a que es más electronegativo, puede irse con su par de electrones. Es algo característico que ocurre en este tipo de reacciones. Y el oxidrilo viene, atrapa un protón que está de alrededor y el par se viene aquí, ¿no? Esto es un ejemplo nada más, no es nada, no estamos tocando nada. No estamos entrando a detalle, así que no se preocupen, vamos a trabajar bastante en este tipo de reacciones. Vamos a ver la reactividad y cómo se produce. Ya, fíjense, produzco la eliminación de un átomo de hidrógeno, en este caso un protón, porque es una base esto, y este X se va. ¿Por qué se va el X con el par de electrones? Para que un átomo se puede con el par de electrones, básicamente tiene que ocurrir dos situaciones, ¿no? Eh, no dos, una situación. Bueno, sí, dos. La primera es que
tiene que existir una fuerte polarización. ¿A qué me refiero con la fuerte polarización? Tiene que haber una diferencia, de un delta de electronegatividades considerable, o por lo menos apreciable, entre el átomo que se va con el par de electrones, ¿ya? Y como siguiente punto, en caso de que no haya una polarización fuerte, tiene que formarse un dipolo. Aquí me refiero con el dipolo inducido. En algún momento, si ambos tienen la misma electronegatividad, algunos tendrán que adoptar una carga parcial negativa y el otro una carga parcial positiva. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo bastante en cuenta. ¿Alguna consulta, por favor? Chicos, está todo claro, ¿no? Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a trabajar un poquito con estas dos reacciones, las reacciones con rupturas heterolíticas y las reacciones de eliminación. Ya son las más frecuentes que vamos a tocar. Por ejemplo, a ver, una reacción que frecuentemente se lleva a cabo. Imagínense, chicos, a ver, una experiencia personal. Por ejemplo, el día de ayer estaba trabajando con los muchachos de biología. Estaban haciendo prácticas de destilación, arrastre con vapor, estaban realizando cromatografía, etcétera. Extracción líquido-líquido, extracción sólido-líquido. Y mm, imagínense, o sea, es el cuarto grupo que está a cargo de mí. Cuando yo solo debería tener dos grupos por ley, aparezco con tres. Y encima me dan un cuarto grupo que son los muchachos de biología. Y como no hay, ni siquiera tienen auxiliar, nada. Están yendo a hacer las prácticas ellos, por lo menos no están yendo a hacer todas las prácticas. Hay un grupo que le toca, el grupo que hace su práctica nada más, ¿no? Pero lo interesante es que de toditos es su primer laboratorio que están viendo en la universidad. O sea, no han hecho el laboratorio de general, tienen laboratorio de general, pero no han pasado virtual. Es complicado, ¿por qué? Porque yo le digo a uno de los muchachos, le explico, yo siempre le voy a para que vayan al laboratorio, les digo, estudien. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta básicamente agarrarse los toditos que me estén mirando y no sepan dónde están parados. No, personalmente no me gusta eso. Le digo a las chicas, preparando una solución, le digo a las muchachas, preparando una solución 6 molar de hidróxido de sodio. O sea, preparando los 100 ml de una solución 6 molar de hidróxido de sodio. ¿No? Y básicamente agarran y me dicen, este es nuestro primer laboratorio y este es nuestro primer laboratorio y la primera vez que manipulamos materiales. O sea, su tercer semestre. Yo, ay, qué fregado, dije. O sea, ya dije, ya me voy a quedar hasta tarde, dije. O sea, ya me olvidé, ya básicamente me di cuenta en eso. Me voy a quedar hasta tarde después que tuve problemas con mi auxiliatura. Porque estaba con ellos y seguía dando clases con ustedes. O sea, pero el problema de que sea virtual, ustedes al día de hoy ya han pasado el laboratorio general. Espero que hayan aprobado el laboratorio de química general. Segundo punto, ya han debido aprobar el laboratorio de fisicoquímica. Y si no lo han aprobado, están inscritos. O sea, si ustedes vienen, alguien les dice, prepárame una solución 6 molar de hidróxido de sodio, 100 ml, ¿qué deben hacer? Prepárame una 100 ml, una solución 6 molar de hidróxido de sodio, allá está el hidróxido. ¿Qué deben hacer? Deben proceder a hacer sus cálculos, ¿no? Ustedes dirán, a ver, 6, ¿qué es 6? Me ha dicho 100 ml. Ah, ya, 100 ml de solución. Hacen sus cálculos, pues, ¿no? ¿Cuánto es 6 molar? Es 6 moles de NaOH por cuánto? Por cada 1000 ml de solución. En un mol de NaOH, ¿cuánto es su peso molecular? Y de esta manera determinan los gramos de hidróxido de sodio. Y esos gramos los van a dividir entre, los van a ir a pesar, ¿no? Van a pesar sus gramos de hidróxido de sodio, después lo van a diluir en 100. O sea, no podían hacer eso, eso me sorprendía. Y eso es química general, ¿no? Y es algo frecuente. Imagínense, a ver si yo les preguntara a ustedes, chicos, ¿cómo me preparan alcohol al 70? ¿Saben preparar alcohol al 70%? Si yo les traigo alcohol al 96, ¿saben preparar al 70? Exacto, pero a ver, si yo tengo, imagínense chicos, yo les digo, chicos, aquí tengo 100 ml de alcohol, porque esto es lo que frecuentemente hacen, ¿no? Prepárenme los 100 ml de alcohol al 70 también, esto es lo que la mayoría hacen. Este es el error más frecuente que la mayoría hace. Agarran, cuando hice mi práctica, por ejemplo, decían, preparen 100 ml de alcohol al 70 para desinfectarse, en plena pandemia. Agarraban una probeta de 100, le ponían 70 ml de alcohol, ustedes decían, ah, ya, le meteré 70 ml, y agarraban y le introducían 30 ml de agua. Y es el alcohol caimán, el que comúnmente ustedes conocen.
Fíjense, ¿será que es correcto poner 70 y 30 ml de agua? 70 ml de alcohol y 30 ml de agua, y les pregunto a ustedes. ¿Será que es correcto hacer eso, chicos? Ustedes dicen alcohol al 70, entonces le pondré 70 y 30 porque entre ambos me van a dar el 100%. Entonces, mi alcohol al 70, ¿es correcto eso o no? No. ¿Qué dicen los demás? No, sí. ¿Por qué no es correcto? ¿Por qué no es correcto, chicos? Si van a poner 70% de alcohol, ¿por qué no es correcto? A ver, justifiquemos, ¿por qué creen que no es correcto? Evidentemente no es correcto. ¿Por qué, chicos? Porque su alcohol de ustedes está pues, al 96%. El alcohol que venden en la cancha está al 96%. O sea, ya tiene 4% de agua. Ya tiene 4% de agua. Si el alcohol fuera al 100, si el alcohol fuera al 100%, o sea, fuera puro, tal vez hacer esto ya no hubiera demasiada complicación. Pero en este caso está al 96%. O sea, no, está mal hacer eso. No pueden poner alcohol al 96 y después decir voy a alcohol al 96, voy a poner 70 y después 30 ml de agua. No, porque de por sí ese alcohol al 96 ya tiene 4% de agua, ¿no? O sea, no van a poner aquí alcohol al 70, no van a poner aquí alcohol al 70, ¿no? Eso va a quedar como tarea para ustedes. Si el día de mañana me dice exactamente alguien cómo preparar alcohol al 70, le voy a poner 3 puntos. Pero de entrada, al inicio. Si no pueden, yo les voy a explicar, porque es sencillo. El compañero dice, bueno, uno es utilizar las tablas de Ayuso, pero hay otra manera sencillita también, que es pueden utilizar esta ecuación que no es del todo correcta, pero me va a dar un valor correcto. Concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. ¿Ya? El que lo haga mañana con esta ecuación, yo le voy a agregar 2 puntos. Esta ecuación básicamente cuando funciona, cuando la relación es 1 a 1 y no funciona en todos los casos. Generalmente funciona cuando se producen diluciones. ¿Qué tipo de mezclas? Cuando se producen diluciones que no hay reacción. ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, aplican esta ecuación cuando hay una reacción y la reacción es 1 a 1 y no siempre se cumple. No siempre. Pero si ustedes aplican preparar una simple solución, dilución, etcétera, ahí funciona muy bien. Tienen que saber cuándo aplicar y cuándo no, pero para el día de mañana, si digamos alguien me lo quiero preparar 100 ml de solución, aquí los voy a dejar a ustedes, quiero preparar 100 ml de solución de alcohol al 70. Pero un ratito, sí, pero claro, sí, pero cuando tú trabajas básicamente con solamente disoluciones, así, aquí me refiero, si tienes ácido sulfúrico al 70, yo te digo, introducímelo. Aquí en esta ecuación, entre comillas, sí, el compañero tiene razón por el tema de los volúmenes, ¿no? Aquí lo que generalmente sería trabajar más frecuente sería con masa, ¿no? Pero si tú trabajas con disoluciones, yo te lo digo con experiencia, trabajas con disoluciones, mañana se los voy a demostrar, trabajas con disoluciones solamente de una sola muestra. Por ejemplo, tienes ácido sulfúrico al 90, yo te digo, dilúyeme el otro ácido sulfúrico al 70, o al 30, o al 20. A pesar de que, entre comillas, sí, el compañero tiene razón, esta ecuación, los volúmenes no son aditivos, pero me ayuda, me da un valor casi aproximado, casi real, de qué es lo que yo debo preparar. ¿Ya? Si alguien me demuestra cómo van a hacer, me van a indicar la cantidad de alcohol que van a utilizar y la cantidad exacta de agua. Si quieren, lo pueden hacer aplicando esta ecuación u otra. Van a ver que yo lo voy a resolver de dos maneras, y de las dos maneras el resultado va a salir el mismo. ¿Ya? Pero quiero ver ustedes cómo lo hacen. Si ustedes lo hacen, tranquilamente les voy a poner 3 puntos vamos a generar. Ya la persona que lo realice lo puede realizar utilizando esta ecuación o lo puede realizar planteándolo como un problema matemático. O sea, no es tan complicado, ¿ya? Se les va a formar básicamente como un pequeño sistema y lo pueden plantear así, pero me tienen que indicar cuál es la cantidad exacta que van a utilizar de alcohol y cuál es la cantidad exacta que van a utilizar de agua, ¿ya? Y recuerden que el alcohol que ustedes tienen es alcohol al 96%. O sea, el alcohol caimán que tienen en la cancha, ¿ya? Mañana me van a decir el volumen exacto y vamos a corroborar. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a utilizar esta ecuación y la otra manera que es más frecuente es planteándolo como un problema matemático, ¿ya? Y van a ver que va a salir de las dos maneras. Se los voy a dar a ustedes para que ustedes lo hagan. Si no les convence hacer eso, perfecto. Entonces, cualquier otro método que adopten, tiene que salir el mismo resultado. Camino que vayan, camino que me debe salir el mismo resultado, ¿ya?
Ya, vamos a continuar. Otro problema frecuente también no saben titular, ¿no? Cuando aprendemos a titular en química general o en el laboratorio de fisicoquímica no sabemos titular, otro problema también me he dado cuenta frecuente, chicos. Muchos estamos ya en, muchos de ustedes están en sexto semestre, imagínense, no saben titular. No saben titular. Ya, a ver, vamos a continuar entonces. Vamos a trabajar entonces, estamos hablando de esta pequeña introducción, lo que es la parte de reacciones de química orgánica. Ya, es importante, ¿no, chicos, tratar de entender esto? ¿Por qué? Porque nosotros al cabo de terminar la materia de química orgánica 1, teoría, el laboratorio de química orgánica 1, y cuando también cursen ya lo que es el laboratorio de química orgánica 2 y química orgánica 2, teoría, ustedes ya deben ser capaces de tratar de sintetizar compuestos. Y segundo punto, tratar de realizar la purificación de dichos compuestos. Eso es indispensable, ¿ya? Otro ejemplo, miren, a ver, algo que frecuentemente llevamos a nivel laboratorio es esta reacción. Es esta reacción. ¿No? Antes de entrar un poquito a relleno de esto, vamos a entender un poquito el por qué utilizo esa reacción. Fíjense, por química orgánica 1, yo voy a saber que al introducir ácido clorhídrico, ustedes lo que van a dar cuenta, fíjense muy bien. Por química orgánica 1, ustedes van a saber que al interactuar el terbutanol con el ácido clorhídrico se les va a formar cloruro terbutilo. Esto es lo que ustedes van a aprender en esa pequeña parte, ¿ya? Más agua, imagínense. O sea, por química orgánica 1 ustedes van a entender cómo se forman esos dos, ¿no? Pero por el laboratorio ustedes van a comprender al 100 y por la estequiometría van a entender que no todo lo que reacciona no todo el terbutanol reacciona con el ácido clorhídrico. Siempre hay fracciones que se quedan sin reaccionar. Eso lo van a entender por la parte de estequiometría. Como siempre trabajamos con un reactivo en exceso, otro está en menor cantidad. No siempre todo lo que reacciona, no siempre todos los reactivos reaccionan. O sea, aparte del producto, ustedes, van a entender por química general cómo se forman, perdón, por química orgánica. Pero por el laboratorio ustedes van a entender de que no siempre todo lo que reacciona se termina formando. Entonces son reacciones para realizar síntesis. No todo lo que reacciona se termina, no todo el reactivo termina reaccionando y se forma completamente estos productos nada más. O sea, siempre hay cantidades de reactivos sin reaccionar. Al finalizar la reacción, o sea, aquí va a haber fracciones de este señor, digamos. No lo voy a poner en verde. ¿No? Perfecto. Yo ya sé esto, yo ya sé que esto se ha formado en la práctica. Pero ¿cuál es mi objetivo principal? Es este señor, es el cloruro de terbutilo. Yo hasta aquí apliqué mis conocimientos, ya sé que se me forma. A partir de aquí, si yo quiero purificar mi compuesto, imagínense, si yo quiero purificar mi compuesto, ¿qué es lo que yo debo hacer? Básicamente aplicar todas las técnicas que han aprendido en el laboratorio. Por eso el laboratorio de orgánica 1 es esencial. A partir de aquí yo debo analizar estructuralmente, uno, si se encuentra, en qué estado se encuentra, estado sólido, estado líquido, la polaridad de estas moléculas uno respecto al otro. ¿Por qué? Porque a partir de aquí yo debo aplicar puras técnicas de orgánica 1, o sea, técnicas de separación. Pueden aplicar, dependiendo, si está en estado sólido ya puedo aplicar cristalización, dependerá. Si está en estado líquido, puedo aplicar una destilación aprovechando los puntos de ebullición. Puedo aplicar una extracción líquido-líquido, ¿no? ¿Para qué? Para separar esos tres. Quiero separar el cloruro terbutilo, agua y terbutanol. O sea, es importante, chicos, esta parte de química orgánica. Es demasiado importante, más que toda la parte de teoría para entender cómo se forman mis compuestos y el laboratorio para entender cómo puedo llevarlos a cabo en la vida real. Y segundo punto, cómo puedo purificar mi compuesto, porque separar su producto, que es este, que está el producto principal, de esos tres señores, tiene algo especial, ¿no? Tengo que aplicar todas las técnicas que yo me han enseñado, destilación, cromatografía, extracción líquido-líquido, eh, podrán aplicar incluso cristalización, dependerá mucho la polaridad, etcétera, algunos otros aspectos, pero ya deberíamos tener la capacidad, teóricamente, cuando ya probamos, por lo menos hasta el laboratorio orgánica 2, por lo menos el laboratorio orgánica 1, ya deberíamos tener idea cómo hacer esto, ¿no? Y estas clases virtuales es lo que nos perjudica, yo lo soy así sincero. Esto es lo que perjudica. ¿Por qué? Porque al final no saben hacer esto. No saben hacer eso.
Imagínense, solamente todos están viendo videos, todo, ¿no? Es el problema llevar esas materias en semestre virtual, ¿no? No están aplicando realmente como se debería. Siguiente punto, vamos a trabajar entonces, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con las reacciones de sustitución, ¿ya? Generalmente cuando hablamos de reacciones de sustitución, vamos a comenzar el día de hoy con las reacciones de sustitución nucleofílica. Vamos a trabajar con las reacciones de sustitución nucleofílica, ¿ya? Generalmente en estas reacciones de sustitución nucleofílica, ¿no? Como su nombre lo dice, sustituir, voy a sustituir un átomo por otro átomo, eso se llama sustitución, es como que yo voy a sustituir como comúnmente se puede mencionar, o sea, un ejemplo básico, fíjense, si yo tengo aquí un RX, ¿no? O puede ser cualquier otro grupo, más quién, más un nucleófilo, aquí lo voy a poner al nucleófilo. Un nucleófilo, ¿qué se me va a producir? Se me va a producir RNU más X, ¿no? Aquí voy a poner X negativo. Pueden observar muy bien en este punto, miren, cuando yo hago una reacción de sustitución, intercambio grupos, o sea, no intercambio, sustituyo, voy a sustituir un átomo por otro átomo, por eso se llaman reacciones de sustitución, ¿no? Estas reacciones de sustitución nucleofílica se caracterizan, uno, por ser reacciones de sustitución de primer orden, reacciones de sustitución de primer orden. Cuando yo hablo de una reacción de sustitución de primer orden, básicamente me estoy refiriendo a la cinética, ¿ya? Por ejemplo, una reacción de sustitución de primer orden puede ser una reacción de sustitución SN1, ¿ya? ¿Qué significa una SN1? Significa reacción de sustitución nucleofílica de primer orden, ¿ya? Una reacción de sustitución nucleofílica de primer orden básicamente es esto, ¿no? Es multiplicar la constante R por la concentración del sustrato. Aquí me falta la constante K, es aquí, ¿no? Aquí le vamos a poner K porque si no se van a confundir. Ya, aquí algo más se me ha ido, por favor, aquí lo vamos a poner entre comillas, ¿ya? Algo que no les he dejado entender muy claro es este punto. Cuando yo también hablo de una reacción química, chicos, fíjense muy bien, una reacción química está comprendida por quién? Está comprendida por un sustrato. El sustrato, quien la acompaña, en la parte, la acompaña a mi reactivo. Abajo dependerá mucho si manejo un catalizador o un disolvente, que es el más frecuente. Tengo como producto final mi producto, ¿no? En química orgánica nos referimos básicamente a esto, ¿no? Generalmente la interacción de mi sustrato y mi reactivo me va a dar como, mediante un mecanismo de reacción, me va a dar un producto determinado, ¿ya? Ahora, aquí dependerá mucho si yo introduzco un disolvente. Los disolventes generalmente, ¿para qué se realizan? Uno se realiza para acelerar la velocidad de la reacción. En algunos casos, segundo punto, se puede utilizar, aunque acelerar la velocidad de reacción es de manera leve, ¿no? ¿Cuándo también se puede utilizar un disolvente? Dependiendo si mi reactivo está en estado sólido o está en estado líquido, ¿no? Dependerá mucho de la afinidad, de esa manera yo puedo tratar de que interactúen de mejor manera. Generalmente para acelerar la velocidad de reacción se utilizan catalizadores, ¿no? Hay reacciones como la hidrogenación catalítica que yo no necesito un catalizador, ¿no? Ustedes saben muy bien que la cinética de algunas reacciones no están bien definidas. Bueno, la cinética de algunas reacciones viene definida de manera lenta, ¿no? La reacción reacciona en días. Ahora, cuando yo hablo de estas reacciones de sustitución de primer orden, me refiero a las reacciones SN1, ¿no? Porque dentro de las reacciones de sustitución nucleofílica hay reacciones de sustitución nucleofílica de primer orden y las reacciones de sustitución nucleofílica de segundo orden. ¿Por qué yo hablo de reacciones de sustitución nucleofílica SN1 de primer orden? Porque yo puedo observar básicamente la cinética de esta reacción y me puedo dar cuenta de que básicamente aquí el coeficiente es 1, ¿no? El orden global de esta reacción es igual a 1. Ya por eso yo hablo básicamente de una reacción de primer orden. Ahora fíjense muy bien. En esta reacción de sustitución SN1 vamos a tocar, por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la reactividad. Cuando yo me refiero a la reactividad, me estoy refiriendo básicamente a cuáles son los compuestos que frecuentemente me van a producir la reacción de sustitución SN1, ¿ya? Vamos a hablar de la reactividad y un poco lo que es la par del nucleófilo, ¿no? En este punto, a ver, ¿qué es un nucleófilo? ¿Qué es un nucleófilo? Por lo menos yo espero que lo han estado chequeando el libro del licenciado, por su cuenta por lo menos. Un nucleófilo han debido observar que ahí se los va a poner en un párrafo, les dice que es un átomo de carbono cargado negativamente, perdón, cargado, sí, es un nucleófilo, es un átomo de carbono cargado negativamente
con alta densidad electrónica y se los establece ahí entre paréntesis, se los establece que es una base de Lewis, ¿no? Ese es un concepto que ellos han utilizado para definir en su libro. La otra manera más frecuente de definir a un nucleófilo básicamente es un átomo, no solamente un átomo de carbono, también puede ser un átomo de oxígeno, el cual está cargado negativamente, ¿ya? Ahora, la fuerza de un nucleófilo se mide por su velocidad de ataque que tiene un carbono electrofílico, y es lo que vamos a tratar de trabajar esto. Ahora, yo necesito que ustedes por lo menos vayan repasando, leyendo un poquito el libro, y tratemos de ubicarnos un poquito mejor en todos los términos que estamos hablando, ¿ya? Tenemos que saber qué es un nucleófilo, qué es un electrófilo, por ejemplo, qué es un electrófilo. Los electrófilos en su mayoría son carbono en átomos de carbono. Un electrófilo, por ejemplo, es un átomo que está cargado positivamente, el cual tiene densidad electrónica baja, ¿no? Entre comillas, es un ácido de Lewis, se los establece ahí. Entonces, y también lo pueden establecer como un cation. ¿Por qué? Porque el electrófilo tiene carga positiva. Al nucleófilo también lo puede establecer como un anión, porque el nucleófilo tiene carga negativa, ¿no? Básicamente, un nucleófilo, en la eficacia o la fuerza de un nucleófilo se mide por su velocidad de ataque que se produce en una reacción de sustitución SN1, perdón, SN2. Pero vamos por partes para no confundirnos. Estamos trabajando con la reacción de sustitución de primer orden, una SN1. Vamos a hablar de la reactividad. Por ejemplo, la reactividad para una SN1 viene determinado de la mejor manera, ¿no? En este punto, ahorita vamos a ver de la reactividad. Fíjense en este punto, por favor. Vamos a hablar básicamente, es una reacción que básicamente se produce en dos etapas. No, ustedes van a revisar algunas bibliografías y les va a decir que se producen más etapas, pero yo trabajo con las dos etapas que son más esenciales. Uno, que es la formación del intermediario, y segundo, que es el ataque del nucleófilo al carbocatión. ¿Ya? Son las dos etapas más importantes porque la polarización del grupo saliente, que se les forma en estados de transición, que en el diagrama de energía son puntos que en un mecanismo de reacción en global no se los toma en cuenta. Se producen dos etapas. La siguiente etapa de esta reacción, ¿cuál es? Fíjense, son dos etapas, aquí vamos a hablar de las dos etapas. La primera etapa, ¿cuál es de esta reacción? Es formación del intermediario, formación del carbocatión, ¿no? La siguiente etapa de esta reacción básicamente es, aquí lo vamos a escribir aquí mismo. La siguiente etapa es, ¿no? Ataque del nucleófilo al carbocatión, ¿no? Es la segunda etapa más interesante de esto. Aquí está. Ataque del nucleófilo al carbocatión y formación del producto, ¿no? Estas son las etapas más importantes. Por ejemplo, nosotros antes de hablar de esto, chicos, antes de hablar de reacciones de sustitución, es algo que no está contemplado en su plan global de ustedes. Deberíamos hablar un poquito de lo que es la estereoquímica, ¿no? Generalmente la estereoquímica, ¿de qué se encarga? La estereoquímica se encarga de estudiar básicamente las moléculas en tres dimensiones, estudiar la variación de algunas propiedades de moléculas que se forman en tres dimensiones. Eso básicamente se estudia la estereoquímica, ¿no? Y aquí no vemos estereoquímica, es lo complicado. Ataque del nucleófilo al carbocatión, ¿no? Y formación del producto. Por ejemplo, no vemos la parte de estereoquímica. ¿Por qué les digo? Porque básicamente las reacciones de sustitución y eliminación se dan, pues, ¿no? O desapareces la actividad óptica de una molécula como mediante una reacción de eliminación, o generas un centro quiral, entre comillas, que ustedes aún no saben eso, y generas actividad óptica en una molécula, ¿no? Generar una configuración, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque en la vida real, las moléculas no se las analiza, no se las analiza pues, en el plano. Nosotros a ver qué estamos viendo moléculas, puras moléculas en el plano, ¿sí o no? Se los dibujo así a ustedes las moléculas. A ver, por ejemplo, a ver si yo les digo, chicos, el etano se los dibujo así a ustedes. O no solamente el etano, puede ser un alcohol. Por ejemplo, el 2-butanol, se los dibujo así a ustedes, imagínense yo. Yo agarro, se los dibujo así. Chicos, este es el 2-butanol, trabajo así, fíjense, estoy trabajando en el plano de la pizarra. Yo agarro y hablamos de las moléculas y estoy trabajando el 2-butanol. Estamos trabajando, fíjense muy bien, estamos trabajando ahorita en el enlace del plano. Perdón, estamos trabajando en el plano de la pizarra. Por ejemplo, este es el 2-butanol. O sea, yo trabajo así con ustedes, imagínense. Trabajamos de esta manera. Y para nosotros, ¿qué son estos, chicos? Esto es
Esto es esta molécula. ¿Será que esta molécula se puede dibujar en 3 dimensiones? ¿Qué dicen los demás? ¿Será que esta molécula está dibujada en 3 dimensiones? Chicos, Samuel Antonio, ¿será que se dibuja Se en tres? puede por No, sí. altura. Sí, sí. Sí, O sea, yo les pregunto, ¿será que esta molécula, no, ahorita como está ahorita, está dibujada en 3 dimensiones o está dibujada en dos? en Eh, dos. 2. Dos. Porque estoy trabajando en el plano, ¿no? Esta molécula realmente en la vida real se presenta de esa manera. Se puede presentar así. O incluso se puede presentar así, fíjense. ¿Cómo yo sé que una molécula se puede dibujar en 3 dimensiones? Básicamente puedo determinarlo por la hibridización. Yo determino la hibridación de uno de los átomos de carbono. Yo ya sé que esto se dibuja en tres dimensiones. ¿Por qué yo dibujo sobre todo sobre este átomo? Uno es por algunos conceptos que no denominamos como eh, centro quiral, centros estereogénicos, de los centros quirales también se habla centros asimétricos, etcétera. O sea, son términos que uno no dominamos, por eso es que uno no tiene idea cómo dibujar una molécula orgánica en 3 dimensiones, fíjense. O sea, rápidamente, de una pequeña introducción de qué es reacciones, yo deberíamos hablar de estereoquímica. ¿Por qué? Porque fíjense, algunos miran, oh sí, pero dibujar así no es lo mismo. Al final ambos son el 2-butanol, fíjate, 1, 2, 3, 4, ambos son el 2-butanol. No, chicos. El que una molécula generalmente cambie la disposición espacial de los átomos en el espacio, ¿qué significa? Que va a cambiar algunas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades más elocuentes que llegan a cambiarse? Son las propiedades químicas, no propiedades químicas, más que todas las propiedades físicas y las propiedades biológicas, ¿ya? Son propiedades que llegan a cambiarse. Uno, ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí hay una pequeña leve variación entre el punto de ebullición. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que la disposición espacial de los átomos ha cambiado. Fíjense, ustedes me dirán, oh, sí, pero ¿qué es el metil? Sí, el metil es en enlace plano, esto está en enlace plano, pero fíjense aquí. Aquí ha habido una pequeña variación en el cual el átomo, el oxidrilo, ha pasado atrás y el hidrógeno ha pasado adelante, porque este brazo significa que está adelante, ustedes está atrás. Esa pequeña variación puede afectarme. ¿En qué sentido? Uno, en que cambia algunas propiedades físicas, como el punto de ebullición, la rotación óptica observada. Y segundo punto, puede cambiar algunas propiedades como el tema toxicológico de ambos, ¿ya? Ahora, eso sí, es influye, pues chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un átomo está adelante o está atrás, como ocurre en esta situación de aquí, ¿no? Eso me tiene que quedar claro. Ahora, ¿yo cómo establezco eso? Determino un sentido de movimiento para la molécula, determino un sentido de movimiento, veo si está moviéndose en sentido horario o en sentido antihorario, y para eso hay una nomenclatura que se llama la nomenclatura de Canning-Pregold. Yo determino en qué sentido se está moviendo, pero ¿eso cuándo ocurre? Eso básicamente generalmente no siempre ocurre en las moléculas que tienen hibridación SP-cubo, o sea, como en este caso, son moléculas que se pueden dibujar en 3 dimensiones. Por tanto, yo puedo determinar, ¿no? Este punto. Ahora, aquí muchos miran, ¿a qué te refieres con propiedades tóxicas, con el tema de la toxicología? Uno, de que hay moléculas, por ejemplo, su micrófono, ¿quién está encendiendo? Perdón. Por ejemplo, hay moléculas que están en posición cis, pueden servir como, en este caso, como a un calmante, pero hay moléculas en posiciones trans de la misma que pueden servir tranquilamente como veneno, ¿no? Son algunas de las características de las moléculas orgánicas. No es estudiar una molécula en 3 dimensiones es completamente diferente a estudiar una molécula en el plano. O sea, repasar en el plano la molécula no hay mucha información, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a trabajar con ustedes, vamos a trabajar lentamente estructuras en el plano, ¿no? Teóricamente en Orgánica 2 deberían ver esto, pero no es lo correcto. Ustedes deberían ver esto en Orgánica 1, ¿no? Porque observan el penso de otras universidades, no de aquí del país, o sea, del exterior, porque si les dije del país, una lágrima, principalmente en las de afuera, en las otros departamentos, una lágrima. No sé cómo sea en La Paz, pero digamos, sé lo que hacen en Chuquisaca, pues una lágrima lo que hacen. No, es una lágrima. Fíjense muy bien, vamos a trabajar, por favor, vamos a continuar avanzando.
Ya, mientras aprendemos a trabajar un poquito la parte de reacciones, vamos a ir trabajando con moléculas en el plano. Fíjense muy bien. El tema de la reactividad, básicamente, nosotros hemos analizado en este punto los carbocationes, por ejemplo. ¿Quiénes se van por reacciones, entre comillas, las más frecuentes, quiénes se van por reacciones del tipo SN1, por ejemplo, se van halogénuros de alquilo, halogénuros de alquilo bencílicos. Por ejemplo, los halogénuros de alquilo bencílicos se van por un SN1. Después, ¿quién se va? Se va el carbocatión terciario, se va un halogénuro terciario. ¿Por qué un halogénuro terciario? Porque libera un carbocatión terciario. Esto es cloro, ¿ya? Aquí lo voy a poner cloro. O sea, si aquí lo pueden poner X o cloro, ¿ya? Pónganlo X porque después van a dar barbaridad cuando pasen clases con el rojo ustedes. No, no, el auxiliar solamente me puso con cloro, así que con cloro debe ser. No, no, le voy a poner X mejor. Porque incluso en este punto tenemos que estudiar el tema de la ionización de su anión, de su grupo saliente, ¿no? Y el carbocatión secundario. Básicamente un carbocatión primario nulario no se va por SN1. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no creen que un carbocatión nulario o primario no se va por SN1? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen que solamente estos tres son los que más tienen ahí por una SN1? ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen que ocurre? 2 puntos a la persona que me diga qué cree que ocurre. Porque nosotros ya hemos analizado la estabilidad de los intermediarios. A ver, ¿qué creen que ocurre? Chicos, ¿qué creen que ocurre? ¿Por qué creen que no se va por... ¿Por qué creen que una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular o una sustitución nucleofílica de primer orden? eh, bueno, primer orden unimolecular es lo mismo, ¿no? Uni de uno. Así no se compliquen mucho. ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué son los intermediarios más estables? Recuerden, yo que siempre les he dicho, siempre se deben formar los compuestos más estables. Aquí hay algunos más que tienen dobles enlaces, como el alílico. Por ejemplo, el carbocación alílico hay también. Tiene dobles enlaces, puede tener resonancia, por lo tanto, está adelante de estos. Por lo menos no, por lo menos del terciario, ¿no? Por ejemplo, este es un halogenuro. ¿Qué tipo de halogenuro es este? Es un halogenuro bencílico, ¿no ve? Un halogenuro bencílico. Este es el halogenuro terciario. Y este es el secundario. Ya, en una reacción de sustitución SN1, fíjense muy bien, debo trabajar con el tema de la estabilidad de mi intermediario. ¿Por qué? Porque existe la formación del carbocatión. Y en la naturaleza se deben formar siempre los intermediarios más estables. ¿Qué es un intermediario? ¿Qué es un intermediario, chicos? ¿No saben qué es un intermediario? Chicos, ¿o no están estudiando? A ver, Los carbocationes. ya, a ver, pero ¿qué teoría qué es? A ver, Víctor, a ver, no está Víctor Reinaldo, ¿qué es un intermediario? Es una especie, a ver, para todos, ¿ya? Es una especie altamente reactiva y de vida muy corta. Ya no siempre va a ser inestable. O sea, no, bueno, de cierta manera la formación de una carga ya indica cierto grado de inestabilidad, ¿no? Pero es una especie altamente reactiva y de vida muy corta, producto de la ruptura del tipo homolítico o heterolítico, ¿ya? De ahí salen los intermediarios, ¿no? Ahora, cuando hablamos de formación de una ruptura homolítica o heterolítica, de heterolítica salen los cationes y aniones y de las homolíticas salen los radicales libres, es lo que hemos estado estableciendo. ¿Ya? Esos conceptos tienen que tener mucho cuidado. Recuerden que al examen les pueden meter preguntas teóricas, han debido los exámenes pasados. Tengan cuidado, hay veces les piden preguntas teóricas, les piden que ejemplifiquen por cada pregunta. Ya tienen que tener mucho cuidado, vayan repasando algunos conceptos que son fundamentales. Yo, por ejemplo, les podría dar otra definición más amplia todavía de intermediarios, ¿no? Pero bueno, esta materia tiene un dueño, así que vamos a respetar eso, ¿no? Ya, se produce un carbocatión. Fíjense muy bien. Por ejemplo, aquí se los voy a dibujar aquí un halogenuro cualquiera. Ustedes me van a decir, a ver, ¿por qué
voy a utilizar el cloruro de terbutilo, voy a utilizar, fíjense. Vamos a determinar por qué creen que se dice terciario el cloruro de terbutilo. Cuando trabajo con el cloruro de terbutilo, fíjense muy bien, por favor. Trabajo aquí con el cloruro de terbutilo. Yo les pregunto a ustedes, chicos. ¿Qué tipo de halogenuro es? ¿Primario, secundario o terciario? Recuerden que aquí X es un halógeno. Aquí lo vamos a establecer. Yo siempre que ustedes se lo dibuje X, para ustedes va a ser un halógeno, ¿ya? Siempre que se los dibuje X, para ustedes va a ser un halógeno. Eso me tiene que quedar clarísimo. Por ejemplo, en este punto, cuando yo trabajo con, este es por ejemplo un halógeno, es el cloruro de terbutilo. Fíjense muy bien. Cuando trabajo con el cloruro de terbutilo, ¿qué es lo que generalmente ocurre? Ustedes tienen esta molécula. ¿Por qué yo digo que es terciario? Porque yo agarro y me fijo el carbono que está enlazado al átomo de cloro y observo qué tipo de halogenuro es. Es terciario, ¿por qué? Porque hay una, dos, tres átomos que están enlazados al carbono con el átomo de cloro. Por tanto, es un halogenuro terciario. Es como los carbocationes. Simplemente imagínense que esto en vez de cloro hay una carguita, ¿ya? Por ejemplo, a ver si se los dibujo esto. Voy a dibujar a ver con el bromo. Voy a dibujar así bien, ¿ya? Porque si no entendemos esto, no van a entender ni peapa de las reacciones. Fíjense muy bien en este punto. ¿Qué tipo de halogenuro es este? ¿Un halogenuro primario, secundario? ¿Qué es? Primario. Exacto, es un Primario. halogenuro. ¿Por qué es un halogenuro primario? Porque observo el átomo de carbono que está enlazado con el cloro. Perfecto. Hay un solo átomo de carbono, un solo átomo, no sé, cuidado que, fíjense, muchos dicen, ¿no? Hay un solo metil, me comienzan a hablar de barbaridades. Ah, o si hay un solo metil enlazado al carbono. No, no es metil, es carbono. Yo estoy hablando de carbonos, porque aquí puede continuar la cadena, pero yo estoy fijándome qué carbonos están enlazados. Hay un solo átomo de carbono que está enlazado al carbono con el cloro, por tanto, esto es primario, ¿ya? De esa manera se puede identificar. Esto es bencílico porque ahí donde está el benceno ahí enlazado, ¿no? Ahora, ¿por qué me interesa? Recuerden que siempre se debe formar los intermediarios más estables para que pueda aplicar un mecanismo de reacción. En este punto, fíjense, vamos a hablar un poquito, ya estamos adentro, en el tema de la reactividad. O sea, que básicamente, chicos, en el tema de la reactividad, ¿qué me refiero? Mientras más estable sea el intermediario, más probabilidad de que se vaya por un SN1 va a tener. ¿Ya? Más probabilidad. Ahora, nuevamente para todos, ¿qué significa SN1? Reacción de sustitución nucleofílica unimolecular o reacción de sustitución nucleofílica de primer orden, ¿ya? Aquí, las reacciones de sustitución nucleofílica se clasifican en dos, ¿no? Las reacciones SN1 y se clasifican en las SN2. Como yo puedo observar, fíjense, simplemente se produce un intercambio de átomos, nada más. El nucleófilo por el X, por eso sustitución. Voy a sustituir algo por algo. Como siguiente punto, fíjense, para esta clase de reacciones se necesita un buen grupo saliente. Se necesita un buen grupo saliente. Ahorita vamos a hablar de qué es el buen grupo, quién necesita un buen grupo saliente que yo necesito, ¿no? Siguiente punto, la fuerza del nucleófilo no es tan importante. ¿Por qué la fuerza del nucleófilo no es tan importante? La fuerza del nucleófilo no es tan importante. ¿Por qué creen que la fuerza del nucleófilo no es tan importante en una SN1? Fíjense la cinética de la reacción. Fíjense la cinética de la reacción. Ustedes básicamente, ¿por qué yo he puesto Rx? Porque las reacciones más frecuentes para una reacción de sustitución se producen en halogéneros alquilo. Claro que también puede ocurrir en alcoholes, puede ocurrir en alcoholes. Yo pongo aquí ácido clorhídrico, etcétera, y puede ocurrir en alcoholes. Puede ocurrir en alcoholes, ¿no? Pero ustedes pueden observar básicamente en este punto, miren, ustedes observan la cinética, y yo quién estoy poniendo, solamente estoy poniendo el sustrato, ¿no? Este sería, aquí sería este mi sustrato, ¿no ven? Este sería mi sustrato. Para determinar el orden de reacción, ¿yo de quién me fijo, chicos? La concentración. Solamente me fijo del compuesto que está al ladito de la constante, ¿no? Bueno, eso aquí es obvio, no es bonito. Si yo les dijera esto, a ver, yo les dijera, chicos, esto, ¿cuál es la cinética de esta reacción? La global. ¿Cuál es el orden global de esta reacción? A ver si yo se los pusiera así. ¿Cuál es el orden global de esta reacción? ¿Cuál es el orden global de esta reacción? Chicos,
Eso es química general. ¿Cuál es el orden global de esa reacción? ¿No saben? Es 2, pues chicos. ¿Por qué? Porque el orden global, no les estoy pidiendo el orden respecto a un compuesto. Si les pidiera cuál es el orden respecto a Rx, ustedes me dirían es 1. Si yo les pidiera cuál es el orden respecto a NU, que es este nucleófilo, les diría que es 1. Pero el orden global, ¿cuál sería? El orden global de esta reacción es 2, pues chicos. ¿Cómo no vamos a acordar de cinética? El orden global de esta reacción es 2. ¿Cómo yo puedo terminar el orden de una reacción? ¿Qué métodos hay? ¿Qué métodos hay para terminar el orden global de una reacción, chicos? Hay el método integral y el método diferencial. ¿Ustedes cuál es el que aprenden en química general con el licenciado Arce? ¿Cuál es el que aprenden, chicos? A ver. Ustedes el que aprenden a veces el método integral, ¿no? Agarran y comienzan, realizar integraciones. Ustedes agarran, dicen, no, esto es, agarran y comienzan a, dicen, agarran la derivada de esto, la derivada y ponen límites, comienzan a integrarse una concentración 1, concentración 2, sacan reacciones de orden 0, reacciones de primer orden, segundo orden, ¿no? Hasta ellos demás estudian, ¿no? Y incluso aprenden el método para señalizar. Esto es 1 más 1 es 2, pues n es igual a 2. Aquí es n, ¿cómo es n igual a 2? Porque sumo los coeficientes de las concentraciones. Como n es igual a 2, n es igual a 2, ya está. Fuera diferente que se los pusiera n. Si yo se los pongo aquí n a ustedes, chicos, determinen el orden global de esa reacción. Ajá, ustedes ahí van a tener que recurrir a dónde. Van a tener que recurrir pues, al método integral o al método diferencial. Van a tener que hacer datos, ¿no? Van a necesitar datos experimentales. Son cosas que no me debo olvidar jamás, ¿no? Son cosas esenciales que las voy a ver hasta el último día que se queden en esta universidad. Bueno, hasta las últimas materias que se queden en esta universidad van a ver esto, van a ver ese tema de la cinética, ¿no? Una reacción, principalmente en este punto de orgánica, establecer la cinética de una reacción es demasiado importante, ¿no? Demasiado importante. Por ejemplo, una reacción de sustitución es demasiado. ¿Por qué? Porque una reacción de primer orden se forma por intermediarios. En cambio, la SN2 van a ver más adelante que no se va por intermediarios. Es indispensable saber la cinética de una reacción. No solamente para orgánica, sino para el resto de materias que van a ir trabajando más adelante. Ya, entonces una reacción de primer orden, necesita un grupo saliente, la fuerza de nucleófilo no es tan importante y principalmente vamos a hablar de los disolventes, ¿no? Generalmente se utilizan disolventes próticos polares, ¿ya? ¿Por qué yo utilizo generalmente tipos de disolventes próticos polares? Un disolvente, a ver, un prótico polar puedo utilizar un disolvente que puede formar enlaces puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque mediante la formación de enlaces puente hidrógeno, porque pueden utilizar aquí agua, pueden utilizar también un alcohol como cual. Dependiendo mucho de qué reactivo utilicen, pueden utilizar agua, también incluso pueden utilizar un alcohol como el metanol o como el etanol, ¿no? Porque estos señores debido a la polarización entre la carga negativa de aquí y la carga positiva, uno me lo solvatan en este caso me lo van a solvatar al nucleófilo y al grupo saliente que va a ir. Segundo punto, va a formar enlaces puente hidrógeno con las moléculas de los intermediarios en el transcurso de la reacción. Pero generalmente se utilizan disolventes próticos polares, ¿ya? Son algunas consideraciones interesantes que yo debo tener. Dentro de este punto de las reacciones SN1 de las condiciones, vamos a hablar un poquito también de las condiciones. No, vamos a hablar un poquito de las condiciones. La condición de una reacción SN1. Las condiciones para llevar a cabo una reacción SN1 no es nada del otro mundo. Básicamente yo debo tener en cuenta el tema de la temperatura. Generalmente se trabaja con temperatura ambiente, en muchos casos temperaturas bajas, ¿ya? Esta reacción generalmente se la lleva a presión atmosférica, o sea, no hay problema en este punto. Me refiero que la pueden llevar nomás aquí en los lagos, o sea, pues, en un recipiente lo pueden tener abierto, o sea, presión atmosférica. Siguiente punto, la concentración. En este caso, la concentración procedentemente del nucleófilo puede ser, dependiendo del nucleófilo, generalmente suele ser concentrado.
Vamos a trabajar con hidróxido de sodio, siempre vamos a trabajarlo diluido. Porque no como vamos a trabajar con alcoholes, vamos a trabajarlo haciendo con halogenuros. Ya. Esto es la condición más importante. La temperatura. ¿Por qué, chicos? Yo siempre debo tener en cuenta muy a detalle el tema de la temperatura. ¿Por qué debo tener en cuenta el tema de la temperatura muy a detalle? Fíjense, deben tener muy a detalle el tema de la temperatura. ¿Por qué? Porque las reacciones de sustitución y eliminación, reacciones de sustitución SN1, están en competencia con las reacciones de eliminación. Con las reacciones de eliminación unimolecular. Siempre debo tener muy en cuenta esto. ¿No? Las reacciones de sustitución SN1 están en competencia con las reacciones de eliminación E1. Eso me debo tener toda la vida en cuenta. ¿Qué significa, chicos, esto? Que básicamente para que estén en competencia las condiciones deben ser similares. ¿A qué me refiero? Para una E1 básicamente se necesita una reacción de eliminación unimolecular. La reactividad es la misma. Se produce también en 2 etapas. También se necesita un buen grupo saliente de disolventes de las mismas características. En este caso, la única diferencia es que en vez de nucleófilo se utiliza una base, pero las características de la base son similares a las del nucleófilo. La única diferencia, ¿dónde está? Está en la temperatura. En una reacción de eliminación se utiliza temperaturas elevadas y generalmente su base está bien concentrado. No, lo único que cambia es la temperatura, básicamente. Y su base, ¿no? Su base que es concentrado. Nada más, después todo es lo mismo. Es por eso que estas reacciones se llaman las reacciones de sustitución y eliminación, se les llama reacciones en competencia. Porque dependiendo ustedes cómo establezcan las condiciones, van a tener la formación de un producto. ¿Se entiende eso? Por eso es importante que ustedes aquí, en este punto, establezcan bien, ¿no? Temperatura ambiente, temperaturas bajas. Porque si yo por algún momento dejo que mi solución se caliente, en vez de llevar una SN1, voy a llevar a cabo una reacción de eliminación. Y no es lo mismo formar una reacción de eliminación con una reacción de sustitución. O sea, debo tratar de establecer muy claro los parámetros, ¿no? Eso tiene que quedar clarísimo. ¿Ya? Hago una consulta, por favor. No, no, entonces vamos a continuar. Muchos dirán, oh, sí, y eso yo lo llevo a cabo en el laboratorio. Claro que lo llevas a cabo en el laboratorio. La reacción de sustitución SN1 y SN2 se lo lleva a cabo a nivel laboratorio, no en orgánica 1, pero sí en orgánica 2. Se lleva a cabo a nivel. Porque ya son síntesis, y es síntesis. ¿No? Porque ustedes al cabo de esta materia yo les puedo decir, chicos, aquí tengo, no sé, aquí tengo el metano. Y a partir del metano, sintetízamelo quién. Quiero que me sintetices la acetona. Yo les puedo decir, chicos, aquí es el metano. Tomen el metano, perfecto. Ustedes díganme qué reactivos van a necesitar, qué van a utilizar para llegar a la acetona. Y ustedes deben saber, deben tener la capacidad de decir, ah, sí, me acordaré de orgánica 1, lo que me han enseñado las reacciones. Por lo menos ya tener idea de los reactivos. Lo siguiente que yo voy a hacer es averiguar, pues, tal vez no me sé muy bien las concentraciones, voy a averiguar las concentraciones, recordar. Voy a buscar en artículos que... voy a buscar en artículos qué procesos más debo seguir. O para ayudarme mejor, me buscaré la guía de laboratorio de orgánica 2 y 1 para ver qué técnicas de separación tengo y cómo puedo llegar de aquí a aquí, ¿no? Por lo menos aquí van a aprender qué reactivos utilizar, cómo van a hacerlo, cómo tienen que ir. Por eso la importancia orgánica 1, ¿no? Saber que yo de metano puedo hacer maravillas y llegar aquí. No solamente aquí, incluso pueden llegar hasta pentanolas o hasta un alcohol, lo que sea. Entonces vamos a tocar básicamente la primera reacción de sustitución SN1, ¿ya? Vamos a ver un poquito, vamos a ver un ejemplo, vamos a dejar de charlas, pero antes de eso vamos a establecer algo más, ¿ya? En las reacciones de sustitución, vamos a establecer aquí, ¿no? En las reacciones, les estoy dando un resumen de todo lo más importante, ¿no? Si quieren profundizar más, es bueno que lean alguna bibliografía. En las reacciones de sustitución,
N1 se producen, ¿qué se producen? Se produce una inversión y retención de la configuración. Ya vamos a hablar de qué se refiere esto, ¿ya? Está yendo esto, ¿ya? Una inversión y retención de la configuración. A mí me ayuda a explicarles esto, ¿por qué? Porque cuando ustedes ya llevan organicado, o sea, va a ser pichanga para ustedes esto. Se produce una inversión y retención de la configuración. ¿No? Porque la materia donde más, entre comillas, ustedes deberían tratar de aplicar los mecanismos no es ni orgánica 1 ni orgánica 2. En orgánica 3 les deberían, pero ustedes no llevan orgánica 3, es el problema. Yo tampoco he llevado como ustedes orgánica 3, yo soy de ingeniería, ¿no? Pero he estudiado por mi cuenta. Ya, las reacciones de sustitución N1 producen una inversión y retención de la configuración, lo cual las rotas, por lo cual se pierde la actividad óptica, ¿no? Un ratito aquí. Por lo cual se obtiene una mezcla. Vamos a más a ver qué significan los términos, ¿ya? Una mezcla ópticamente inactiva. Se obtiene una mezcla ópticamente inactiva. Ya, continuamos. Entonces, son las condiciones más importantes. Vamos a trabajar un ejemplo. Cuando yo hablo este punto, por favor, cuando yo toco este punto, chicos, de reacciones SN1, que se produce una inversión y extensión de la configuración y se produce una mezcla ópticamente inactiva. ¿Cuándo hablo? Este punto generalmente yo lo toco principalmente cuando, cuando yo tengo mi molécula en tres dimensiones. Si yo establezco mi molécula en 3 dimensiones, estos puntos también los debo tocar. Debo verificar si hay debo ver la configuración de la molécula. ¿A qué me refiero cuando veo la configuración de la molécula? ¿En qué sentido se está moviendo? Porque una molécula puede moverse, como está en 3 dimensiones, puede moverse, una molécula en 3 dimensiones está fija. Puede rotar en sentido horario, puede moverse en sentido antihorario. ¿Ya? O sea, dijo una molécula en 3 dimensiones, ustedes observan que les dije que puede moverse en sentido, un sentido o en otro sentido. Debo verificar en qué sentido se mueve horario o antihorario, y para eso existe una nomenclatura que se llama Canning Pregel, ROS. ¿Ya? Por si ven algún libro y no se están ubicando, ROS es una especie de configuración. R que significa que está rotando en sentido horario y S significa que está rotando en sentido antihorario. Cuando veo que la molécula está en 3 dimensiones, ahí yo estudio estos dos términos, ¿no? ¿Qué significa una mezcla ópticamente inactiva? Para todos, una mezcla ópticamente inactiva significa una mezcla equimolar 50% de un átomo que rota en sentido horario, que rota en sentido de R, no un átomo, una molécula, y 50% de una molécula que rota en sentido de S. O sea, 50 de una molécula que se está moviendo en sentido de R y 50 de la misma molécula que se mueve en sentido de S, significa que es una mezcla ópticamente inactiva, ¿ya? A ver, ¿quiénes están presentes? ¿Está claro, chicos? ¿Está claro todo lo que estamos hablando o está en chino? ¿Qué dicen los demás? Pues en español. Está claro, ¿no? Está claro. Ya, a ver, ¿dónde está? Maribel Pérez. Maribel Pérez Sánchez, creo que es. Maribel. Maribel Pérez Sánchez, ¿está? Ah, me olvidaba la defensa. Yo voy a subir los nombres de las personas que faltan defender. Porque si yo les digo, chicos, mándenme ustedes sus nombres, me van a mandar hasta los que no han defendido. Así que yo tengo la lista de los que no les faltan defender, yo voy a subir. Les voy a decir, les voy a mandar directo a ustedes la invitación, a sus correos. Ya solamente las personas que faltan, ¿no? Porque hay algunos que no estaban ese día y ni modo. Continuamos entonces. A ver, fíjense muy bien en este punto. Vamos a trabajar con un ejemplo, ¿no? El día de hoy ya basta de hablar de teoría, trabajaremos con un ejemplo. Miren, voy a trabajar con esta estructura de aquí. Sí, buen día, perdón que le interrumpa. La defensa para los que nos falta defender, ¿cuándo y a qué hora va a ser? ¿Cuándo quieres que sea? Por mí hoy mismo. Ah, hoy día. Ah, ya, ya. Entonces me das las inbox y me das el nombre de tu grupo, ¿ya? No, yo estoy haciendo sola. Sola. Entonces me vas a dar me mandas y me vas a pasar tu correo.
tienes que estar dentro de la lista de los que no han defendido, ¿no? O sea, hay chicos que no estaban en la clase y por eso no han defendido, digamos, ellos no, ¿no? Pero hay chicos que estaban que por otros temas no defendieron, pero tengo sus nombres. Por ejemplo, los que no estaban, tengo ahí nombres, ¿no? Pero si tú estabas en la clase, no defendiste, perfecto. Ya, Oxy. Sí, una pregunta es, nos va a avisar, ¿no? Cuando vamos a defender. Obvio, chicos, obvio que les voy a decir. Gracias. No que me olvida, ¿no? Tienen que tener muy en cuenta eso. No me puedo olvidar de su defensa. Imagínense si me olvidara de su defensa ustedes. O sea que es más trabajo para mí, ¿no? Pero que valga la pena. Que valga la pena. En- entre comillas, las personas que faltan son los que saben, ¿no? Bueno, los que primero hice defender fueron los últimos que han entregado. Y primero acabé con los últimos y después me fui a los primeritos que entregaron para que se pongan a tirar. Los primeritos supuestamente son los que más saben, ¿no? Pero de todas maneras vamos a ver cómo defienden. Ya. Vamos a trabajar con esta molécula para trabajar el ejemplo del día de hoy. Con esto nos vamos a retirar. Voy a trabajar aquí con quién? Voy a trabajar aquí con el hidróxido de sodio, ¿bien? El hidróxido de sodio trabajaré, trabajaré con metanol. Voy a trabajar con el metanol. Yo no voy a trabajar con el hidróxido de sodio. Ustedes van a utilizar su libro de licenciado hasta con hidróxido de sodio, creo. Yo voy a salirme de lo común, no voy a trabajar con el metanol. Vamos a trabajar aquí con T, ambiente. Y este etanol es el comercial. O sea, ¿a qué me refiero? Que ese no es el concentrado. ¿Cómo se denomina el etanol concentrado? El que está al 100. Bueno, el que está aproximadamente al 100, ¿cómo se lo denomina? Se lo denomina como etanol absoluto, ¿no? Yo voy a trabajarlo así, de ambiente. Ya. A ver, lo siguiente que debo hacer, uno, debo fijarme. Siguiente, como primer punto, a ver, me fijo. ¿Qué tipo de halogenuro es esto? ¿Qué tipo de halogenuro es? Van a tener cuidado, ¿no? Porque van a leer algún libro y se van a confundir, porque en algunos puntos, para este punto, aquí los chicos que utilizan, ¿qué utilizan? Lo llevan a ebullición. Cuando lo llevan a ebullición es cuando ustedes más les confunden, ¿ya? Más ahí es cuando ustedes más les confunden. Ustedes van a leer algún libro, lo van a llevar, le ponen ebullición. Y ustedes dicen, pero a mí me dijeron que era temperatura ambiente. ¿Por qué? En algunos puntos, debido a la interacción entre este compuesto, la reacción se vuelve exotérmica. O sea, la reacción libera calor, ¿ya? Libera calor. Como la reacción libera calor, eh, a veces lo trabajan en ebullición, ¿ya? La verdad, en algunos libros ni siquiera sé por qué lo ponen en ebullición, porque en la práctica, porque yo les digo que en la práctica, porque yo he hecho las prácticas de reacción, sustitución y eliminación, he hecho muchas veces, incluso he hecho la caracterización para determinar el producto, y tiene que ser a temperatura ambiente. No, si ustedes, dependiendo, ¿no? Si ustedes llevan a temperatura, imagínense un alcohol con un ácido, lo llevan a temperatura elevada, no está mal lo que están haciendo. Está mal, no se forma el producto. ¿No? Y ustedes miran, oh, sí, pero ¿cómo yo sé en el laboratorio que lo que se me ha formado es lo que yo busco? Por una simple razón. Ustedes siempre que realizan una práctica deben realizar la caracterización. ¿En qué consiste una caracterización? Determinar si lo que yo realmente he sintetizado es el producto que yo quiero. En eso consiste una caracterización. Si yo lo que he sintetizado es el producto que yo quiero, las pruebas de caracterización me van a dar positivas, de lo contrario me van a dar negativas, ¿no? Y yo, cuando se hace una prueba a nivel laboratorio, se realiza la caracterización y siempre sale positivo, ¿no? Yo he hecho las pruebas para temperaturas elevadas y he hecho las pruebas para temperaturas ambientes. No es por eso que a veces me sorprende que lo lleven a ebullición, que lo pongan en ebullición en un libro. Porque ebullición, no ni hablar de esa ebullición, chicos. Eso que yo esas prácticas las he realizado con el licenciado Ruder. Y ebullición no da. No se les forma un alqueno. Claro que existe la posibilidad de que se formen. Cuando sean incompetencias se puede formar productos mínimos de sustitución, se puede, y productos mínimos de eliminación también se puede, ¿no? Pero vamos a trabajar nosotros así. Fíjense muy bien en este punto. Ya, observo. Como primer punto, chicos, ¿qué tipo de halogenuro es esto? ¿Primario, secundario, terciario? ¿Qué tipo de halogenuro? ¿Es un halogenuro? Terciario. Perfecto. ¿Por qué? Porque hay 3 átomos de carbono enlazados al carbono con el cloro.
¿Ya? ¿Cómo hay eso? Es terciario. Siguiente punto. Voy a verificar qué tipo de reacciones. Voy a verificar si realmente es un SN1. Siguiente punto, observo. T ambiente. Ah, ya, belleza. Siguiente punto. Tiene que tener buen grupo saliente. ¿Quién es el buen grupo saliente? En este caso es carbón, es el cloro. Porque estaba como X. ¿Por qué? Porque el cloro, debido a su electronegatividad, va a poder irse con el parcito de electrones. ¿No? Ya. ¿Qué tengo? Aquí está, entonces tengo, ya, perfecto. Mi halogenuro es terciario. Halogenuro terciario. Sale, les quiero hacer exponer las reacciones a ustedes para que se les quede. Tengo un halogenuro terciario. Hay buen grupo saliente. ¿No? Para que pueda ser generalmente los buenos grupos salientes son buenas bases conjugadas, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a tener un poquito mejor el grupo saliente. Segundo, se lleva a temperatura ambiente, qué belleza. Ahora, segundo, ¿qué tipo de nucleófilo es? Nucleófilo fuerte, porque la fuerza del nucleófilo no es tan importante. Generalmente los nucleófilos fuertes, chicos, no hemos hablado de ese punto. Los nucleófilos fuertes, ¿quiénes son? Los nucleófilos fuertes generalmente son estructuras, aquí vamos a establecer, son estructuras que, por ejemplo, el hidróxido de sodio es una base fuerte, o el hidróxido de potasio es una base fuerte, pero también es un nucleófilo fuerte. Generalmente los nucleófilos fuertes siempre poseen carga negativa, porque eso teóricamente me dice que es un átomo que está cargado negativamente, o sea, es un anión, ¿ya? El cual tiene densidad electrónica, o también se puede considerar como una base de Lewis. Ahora, la eficiencia del nucleófilo se puede determinar por la velocidad de ataque en una reacción. Generalmente en la CCN1 el nucleófilo no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque no ataca rápidamente, aparte está muy impedido para venir a atacar. Ya no ataca rápidamente, por eso es que la reacción se da en dos etapas. Principalmente se da en dos etapas, ¿no? Que es la formación del carbocatión y rápidamente la formación el ataque del nucleófilo al carbocatión y formación del producto. Es por eso. Ya son 8:24. Vamos a hacer esto más, ¿ya? Fíjense muy bien. Es por eso que la fuerza del nucleófilo no es importante. Por ejemplo, este nucleófilo no es tan fuerte. Porque si yo dibujara el nucleófilo fuerte de esto, sería esto, fíjense. ¿Por qué sería un nucleófilo fuerte? Por la presencia de la carga negativa en el oxígeno. ¿Ya? No estoy tocando muy al fondo esto porque con ustedes solamente es una introducción de reacciones de sustitución y eliminación. Yo me estoy yendo más allá. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, este es un nucleófilo fuerte. ¿Ya? Es un nucleófilo fuerte. Imagínense, esto de aquí este es el nucleófilo débil. ¿Por qué? Porque aquí tiene la carga negativa es alcoholato, en cambio aquí el alcohol no tiene la carga negativa, incluso tiene cargas parciales, ¿no? Debido a eso, tengo un nucleófilo moderado. Siguiente punto. Bien, ya tengo estas cuatro condiciones al margen de disolvente. Puedo utilizar el disolvente como no lo puedo utilizar, pero ya tengo cuatro condiciones que me indican que esta reacción es vapor. SN1. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Ahorita lo vamos a determinar. Es 1, 2, 3, 4. El nombre de este compuesto es el 2-metil. 2-metil. 2 cloro, aunque el cloro debía adelante. 2 cloro butano. 2-metil 2 clorobutano. A ver. Ay, qué desgracia. Movete. Ahí está. Es el nombre, ¿no? 2-metil 2 clorobutano. Fíjense muy bien, chicos, en este punto. El 2-metil 2 clorobutano. ¿Por qué 2-metil? Porque aquí está en carbonito 2, está el metil arribita. El 2 está el cloro abajo. Y la cadena más larga es de 4. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Por eso butano. Ya, but de 4. 2-metil del metil aquí, todos el cloro de aquí abajito, ¿ya? 2-metil 2 clorobutano. A ver, aunque eso debería ser en orden alfabético, ¿no? Por si alguien está diciendo, ay, yo no estoy haciendo como dicen los libros, no. Esto debería ser en orden alfabético, ¿no? Aquí hay el primer clorito. A ver, fíjense muy bien en este punto. Lo siguiente que yo debo hacer es proceder a dar la reactividad a las dos moléculas. Me fijo, el átomo más electronegativo va a tener densidad de carga negativa, o sea, va a tener carga parcial negativa. Y a los menos electronegativos les voy a poner carga parcial positiva. ¿Ya? Positivo, fíjense. Voy a poner aquí positivo. Positivo al hidrógeno. Positivo a este hidrógeno aquí. Positivo a este hidrógeno. Vamos a poner aquí positivo y positivo. Con esto vamos a indicar cómo se está polarizando la molécula. Positivo. Voy a hacer a los que están enlazados directamente, ¿ya? Los otros no. Positivo. Fíjense muy bien en este punto qué es lo que va a pasar. Todo se desplaza hacia dónde? Hacia el átomo de cloro.
No todo se desplaza. ¿Por qué? Porque el átomo de cloro, entre comillas, es el grupo saliente, son los átomos más electronegativos. ¿Ya se entiende eso, no, chicos? Entonces, toda la polaridad se desplaza hacia el átomo de cloro. ¿Por qué? Porque es un átomo mucho más electronegativo que los hidrógenos incluso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces indico eso. Se desplaza de aquí a ahí. Se desplaza en este punto, fíjense. La polaridad de la molécula se desplaza en este punto. Aquí hasta aquí hay un momento dipolar, hay un momento dipolar en todo, básicamente, ¿no? La suma de los momentos de enlace, los momentos dipolares de enlace de cada uno de estos átomos me va a dar el momento dipolar total de esa molécula, ¿no? Se viene aquí, fíjense muy bien. Lo estoy haciendo a detalle, ¿no? Para que no nos queden problemas algunos. Fíjense muy bien, todo se desplaza hacia dónde. ¿Hacia dónde se está desplazando todo, chicos? Hacia el átomo de cloro, ¿sí o no? Todo se está desplazando hacia el átomo de cloro. Eso me tiene que quedar clarísimo, ¿ya? Fíjense, todo se desplaza hacia el átomo de cloro. Aquí lo vamos a borrar este señor, ¿no? Fíjense muy bien, todo se me desplaza hacia el átomo de cloro. ¿Por qué todo se me está desplazando hacia el átomo de cloro? Es el átomo más electronegativo, ¿no? Entre comillas, el cloro es el átomo más electronegativo, entonces toda la polaridad se desplaza hacia el átomo más electronegativo. En este punto pasa lo mismo, en la situación de esto pasa lo mismo. El carbono va a tener carga parcial positiva, el oxígeno tiene carga parcial negativa y el hidrógeno tiene carga parcial positiva. ¿Por qué el carbono tiene carga parcial positiva y el hidrógeno positivo? Porque son los átomos menos electronegativos. Al más electronegativo se le pone carga parcial negativa, en este caso es el oxígeno, ¿no? Se desplaza el oxígeno sin necesidad de carga y se desplaza todo hacia el oxígeno, ¿no? Toda la presión se desplaza el átomo de oxígeno, lo mismo pasa aquí. Todo se desplaza el átomo de cloro, ¿no? Por eso es que estoy diciendo que bajen los vectorcitos en ese punto, fíjense. Bajan, todo se desplaza, porque toda la polaridad se me va a desplazar hacia el átomo de cloro, ¿no? ¿Entienden cómo he hecho la polarización de la molécula en ambos puntos? Chicos, Sí, se entiende. perfecto. Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? La siguiente clase vamos a continuar. Ya es 8:30. Es que tengo que irme a la universidad, tengo trabajo. Bien, he pasado 8:30 porque me he quedado hasta hemos comenzado 7:05 hemos comenzado, ¿no? Como que 15 minutos he perdido. Van a disculpar. Ya, mañana, como sé que mañana tengo que pasar clase con ustedes, me voy a levantar 6, voy a tratar de pasar con ustedes a las 6:30, ya se van a conocer temprano. Si hay una consulta, mañana vamos a continuar resolviendo ese problema y vamos a hablar todo lo que continúa las reacciones, ¿ya? Nos vemos mañana, chicos, que tengan muy buen día. Voy a estar aquí atento. Está bien, Auxi, gracias. Voy a estar aquí Hasta atento. mañana, Auxi. Ya, voy a estar aquí atento a escuchar algunas consultas de ustedes. Sí, una pregunta. ¿Se dice grupo saliente porque el átomo de cloro es más electronegativo? Para que una molécula pueda considerarse buen grupo saliente, como primer punto, tiene que ser mucho más electronegativo que el átomo al cual está enlazado, en este caso el átomo de carbono. Segundo punto, la molécula debe tener un número atómico considerable respecto al átomo que está saliendo. ¿Por qué? Porque cuando veamos la reacción, debido a que en este señor hay una diferencia electronegativa, ¿qué va a pasar? Yo te preguntaré, ¿quién se queda con el par de electrones? ¿El cloro o el carbono? Tú me vas a decir el cloro. ¿Por qué se va a quedar el cloro? Porque es un átomo más electronegativo, me vas a decir, ¿no? Y eso es la electronegatividad, la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones. Se va a quedar, entonces el cloro te va a quedar así. Y básicamente, ¿tú cómo conoces el cloro negativo? Tú lo conoces como una especie de base. ¿Sí o no que lo conoces como una especie de base? Y esta base es una base estable. Por eso se dice que generalmente los buenos grupos salientes son bases conjugadas estables. ¿Por qué? Porque esta base generalmente de dónde puede provenir. Nosotros hemos visto que proviene de aquí, pero también puede provenir del ácido clorhídrico, por eso se llama una especie de base conjugada, ¿no? Y segundo punto, ¿qué es lo que puede suceder? Esta base conjugada es estable debido a que uno puede soportar la carga negativa por su número atómico y por lo que tiene una mediana electronegatividad, ¿no? Pero si lo quieres ver también así, de que lo vas a considerar buen grupo saliente por la diferencia de electronegatividades, claro, también lo puedes hacer, ¿no? Pero el concepto real es que es una base conjugada. Generalmente los grupos salientes son bases conjugadas estables, uno a su debido a su electronegatividad y a su número atómico, que pueden soportar tranquilamente las cargas negativas, ¿ya?
Está bien, Oxy, gracias. Axi, una pregunta. Sí, dime por favor. ¿Cómo sabemos si está bien el reactivo con el que vamos a hacer reaccionar? Porque hace rato creo que dijo dióxido de sodio, creo. Hidróxido, sí, perdón. Hidróxido. ¿Cómo sabemos eso? A ver, el tema de los reactivos, fíjense muy bien. Yo les estoy hablando de nucleófilos. Para poder identificar cuál es el reactivo que yo voy a utilizar para llevar a cabo la reacción, primero debo saber identificar un nucleófilo. Deben saber identificar a la perfección. Si yo sé identificar un nucleófilo, yo voy a saber si es un nucleófilo, si puedo utilizarlo como nucleófilo como no, o no, ¿ya? Y aún estamos comenzando, la verdad no hemos sentado. Cuando entremos a reacciones SN2, ahí les voy a explicar bien la fuerza de un nucleófilo, cuándo es fuerte, cuándo es débil. Ya chicos, porque, por ejemplo, en la tabla periódica tampoco les he dicho esto. La nucleófila va en ese sentido. Cuando va al mismo nivel del periodo, cuando va abajo, va en ese sentido. O sea, es al revés, fíjense, ¿no? No sigue completamente las reglas de basicidad, pero tampoco sigue las reglas de acidez. O sea, tiene puntos. O sea, es indispensable poder definir, poder saber cuándo puedo decir que es nucleófilo para que se vaya por SN1, si es nucleófilo fuerte o débil, y no hemos entrado todavía en ese estudio. ¿Ya? A partir de mañana vamos a entrar a ese punto y van a poder darse cuenta de mejor manera ya, chicos. Está bien, Axi, gracias. Hasta luego.